que solo en cuestión de plata, mientras 10 ventanillas cobran, una sola es la que paga. Bueno, yo también soy abogada, con especialidad en Derecho Laboral. Atravesé, por instrucciones de Cristina Kirchner, la seguridad social en la gestión del gobierno de Cristina, como secretaria de Seguridad Social. No soy docente, así que van a tener que disculparme al lado de semejantes docentes. Y les quiero proponer algo más divertido que lo que les propuso. No, divertido en el... No, introducirnos en el túnel del tiempo y hacer una recorrida por el gobierno de Néstor y Cristina en materia de seguridad social. Para ver si están así como dice que le hemos dejado una pesada herencia. ¿Ustedes se acuerdan cuando Néstor Kirchner decía que había llegado a la presidencia de la Nación con más desocupados, hermanos desocupados que votos? O sea, Néstor Kirchner llega con un 22% de los votos y en el país había un 25% de desocupados, de hermanos desocupados. El nivel de pobreza, para pensarlo, a veces decimos números y no recapacitamos sobre lo que significa. Argentina, país que siempre se caracterizó por una clase media numerosa, teníamos el 57% de la población, cuando asume Néstor Kirchner, bajo la línea de pobreza. 30% de indigencia. Estaba devastado el país económicamente y moralmente. Yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, que se vayan todos, nadie creía en nadie. Creo que fuimos a elecciones, el radicalismo dividido en tres, el peronismo dividido en tres. Y Néstor sale de allá del fin del mundo a recorrer el país para llegar a la presidencia de la Nación en el año 2007. Lo encuentra en el campo de juego y este aquí que llega en el año 2003 como presidente de la Nación. Ya cuando él recorría el país con un 0,02% de intención de voto, hay una anécdota muy graciosa porque pasa, digamos, vive en la Patagonia y pasa por Neuquén y lo entrevista un periodista que quedó encantado con Néstor. Lo entrevistó y después cuando vuelve al diario le comenta a sus colegas, le dice: qué interesante este flaco, lástima que nunca va a llegar a presidente. Bueno, eso lo cuenta siempre y sobre todo lo contó cuando Néstor fallece. ¿Qué decía Néstor en esa recorrida? Que él estaba totalmente en desacuerdo con la teoría del derrame, que era evidente que el ajuste permanente no derramaba nunca a la población. Bueno, ustedes lo escucharon a Carlos Tomada contar lo que fue cuando llegó al Ministerio de Trabajo y la gente llegaba a manifestarse, pero para que los vean. Bueno, también fue así Plaza de Mayo. Fue impresionante la cantidad de demandas y demandas y demandas que se visibilizaron. Y en esa época también se deben acordar que estaban los piqueteros. Y nuestra clase media, que un tiempo atrás decía cacerolas y piquetes, la lucha es al revés, piquetes y cacerolas, la lucha es una sola, comenzó a molestarse por los piqueteros. Ya los piqueteros le molestaban en el tránsito y demás. Que fue cuando Néstor Kirchner prohibió que salieran las fuerzas de seguridad con armas y costó un ministro que no le hizo caso. Pero él tenía muy claro que ese proyecto no funcionaba y que había otro proyecto de país que él estaba proponiendo a todos los argentinos, y ese proyecto de país tenía que ver con distribuir los beneficios del crecimiento económico entre todos los argentinos y argentinas. ¿Y cómo iba a ser esa distribución del ingreso, la distribución de la riqueza? A partir de dos pilares fundamentales: el trabajo, fundamentalmente, y la seguridad social. Un poco completando lo que dice José Luis, la seguridad social es un sistema
que permite proteger a todas las personas que no estamos en condiciones de trabajar. Los adultos mayores, los niños, bueno, cuando se va a hacer mamá, en la etapa de 3 meses de embarazo, cuando hay alguna discapacidad, es decir, nuestros compatriotas que no están en condiciones de proveerse un ingreso por sus propios medios. Ese es un sistema, digamos, que complementa. ¿Y cómo se financia ese sistema? Se financia, como dijo José Luis, con los aportes y contribuciones y con el trabajo. En el caso nuestro, acá voy a parar un minuto para explicar que nuestro sistema, que es el sistema de reparto, que está fundado en la solidaridad intergeneracional, los activos financian a los pasivos, tiene una parte importante que se financia con impuestos generales, IVA, ganancias, impuestos de afectación específica. Bueno, ese panorama que Néstor encuentra con ese 25% de desocupación, 50% de trabajo no registrado, con más de la mitad de la población de la Argentina, comienza a tener nuestro país e impulsa, digamos, un proceso de desarrollo con inclusión, poniendo el eje en la creación de trabajo, porque esto sí, las decisiones en materia económica son decisiones políticas. Y tienen que ver, como dice José Luis, en qué tipo de sociedad queremos vivir. Si queremos una sociedad más justa, también a mí me pasa lo que le pasa a él con la palabra gente, más equitativa, me parece que es con justicia social, volver a repetir este tipo de palabras, es una sociedad vertebrada en el trabajo, no en cualquier trabajo, sino en un trabajo registrado a la seguridad social, que permita financiar y sostener este otro sistema para los momentos en que todos atravesamos en la vida, momentos en que no podemos generarnos ingresos. Bueno, comienza a crecer el país, la verdad que se genera una etapa, se crecía a tasas chinas, se decía en ese momento, hubo un periodo largo de crecimiento acelerado y sostenido. Se ponen en funcionamiento todas las instituciones del mundo del trabajo, también lo escucharon a Carlos Tomada y a Noemí Real cuando hablaban, y a Walter Correa cuando dijo, ¿qué es ese decreto? Las paritarias. Bueno, comenzaron las paritarias a funcionar, a negociarse, no solamente salarios, sino también condiciones de trabajo. El Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, donde participan los trabajadores a partir de sus organizaciones gremiales, los empleadores a partir de sus organizaciones gremiales. Llegó Luana Volnovi, que es nuestra diputada nacional. Bueno, todas esas, las instituciones del mundo del trabajo, en definitiva, donde participaban los trabajadores, a partir con sus organizaciones gremiales, y los empleadores con sus organizaciones gremiales, y un Estado presente que además explicita que no es neutral, que va a estar siempre protegiendo a aquellos más débiles, a aquellos más vulnerables. Un Estado presente en este diálogo. Estas instituciones del mundo del trabajo que se pusieron en funcionamiento no significan ni más ni menos que el diálogo social permanente que existió en nuestro país durante 12 años ininterrumpidos. ¿Se acuerdan cuando decían que no había diálogo en nuestro gobierno? Bueno, primera gran mentira. Si este no es el diálogo ¿dónde está? Muy bien, cuando comienzan además a negociarse las paritarias, siempre con los salarios por encima de la inflación, ¿con qué otro panorama se encuentra Néstor? Más de 2 millones de compatriotas no se podían jubilar. Estaba devastado el sistema de seguridad social.
existían las AFJP, que tenían la plata depositada en el exterior, no cobraban altísimas comisiones, no alcanzaban a pagar el haber jubilatorio, tenía que salir el Estado devastado a completar esa jubilación. Todas las políticas neoliberales de la década del 90 implicaron que hubo mucha gente que no tuvo aportes y contribuciones y que, bueno, obviamente no se podía jubilar. Entonces se lanza el Plan de Inclusión Previsional, que acá también tenemos que desmontar otra gran mentira. Ustedes deben haber escuchado que es muy común escuchar esta pesada herencia, entre otras cosas, tiene que ver con que jubilaron a mucha gente que nunca había hecho los aportes. Bueno, otra gran mentira de esta época, y les explico por qué. Primero, la persona que se jubila con moratoria es un plan de regularización, o sea que lo que hacen es regularizar la deuda y cuando les pagan el haber, le deducen del haber la deuda, es decir, pagan lo que no habían pagado antes. Segunda razón. En una relación de dependencia, el responsable de retener los aportes y contribuciones es el empleador. El aporte del trabajador y el aporte del empleador. En definitiva, estamos hablando de lo que comúnmente decimos, trabajaba en negro, lo tenía en negro. Un Estado ausente que no controlaba. Y volviendo al tema del financiamiento, es increíble cuando empieza a crecer el empleo y empieza a crecer el empleo de calidad, o sea, registrado a la Seguridad Social, cambia el peso de los aportes y contribuciones que estaban, por ejemplo, en el año 2013 en un 37% en relación a los otros tributos, y en el año 2010 estaba ya en el 57%. Pero cuando me quiero referir a esto, porque en los impuestos generales está el IVA, y el IVA lo paga el que compra zapatillas, el que compra la leche, el que consume. Con lo cual, si no hubiera pagado expresamente cuando le otorgan el haber, o si no hubiera sido tampoco que el obligado a retener los aportes y contribuciones, igual hubiera estado contribuyendo. Si en este momento, en este lugar, hay gente que se jubiló con la comúnmente denominada moratoria, que se queden tranquilos, porque encima es una mentira cruel, porque lo que tiende es a la propia víctima culpabilizarla y responsabilizarlo del tema. Es otra gran mentira. Bueno, en el periodo de Néstor, además se dieron incrementos en todas las jubilaciones. Recordemos que venían de años de congelamiento de las jubilaciones, de reducción del 13%. Entonces, ¿qué hacen esto? Fueron 2.600.000 compatriotas que se jubilaron, el 80% mujeres. Este es un dato importante. Eso da muestra dónde está la desigualdad, donde aparece concretamente la desigualdad por razones de género. Afloran en este tipo de medidas, donde se atiende a los excluidos y se atiende a los que menos ganan, a los más rezagados. Bueno, y otro de los aspectos que hace Néstor es otorgar aumentos sucesivos a los salarios más rezagados, a los más bajos, a los medios también. La Corte había dicho que el concepto de movilidad, que ahora Luana después se va a referir por lo que nos ha pasado después en este periodo, tenía que, establece cuál es el concepto de movilidad, pero dice que el Congreso era el que tenía que definirlo. Hasta tanto el Congreso no lo define, Néstor lo va haciendo por DNU,
y va incrementando los saberes jubilatorios. Gran inclusión en la etapa de Néstor. Muy bien. Comienza el periodo de gobierno de Cristina. Después del conflicto con el campo, que independientemente del conflicto del campo que fue escalado fundamentalmente por el grupo Clarín, ¿qué sucede? Estamos en el medio de la feroz crisis financiera internacional, que también es económica, que fue devastadora en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina. Impactó muchísimo sobre el empleo, hubo una pérdida de empleo muy grande y era tal la preocupación que no se sabía cuál era el piso. Bueno, nuestra presidenta, que fue una piloto de tormentas de lujo, reunió a todo su gabinete y les dijo: esta crisis no la pagan los trabajadores. No quiero un solo puesto de trabajo que se pierda. Creo que Tomada lo dijo. Sí. Que se pierda. Y todo el gabinete salió a proponer medidas contracíclicas para sostener el empleo en el medio de esta feroz crisis financiera internacional. Claro, siempre después que muere Néstor, bueno, el grupo Clarín y las usinas que se van instalando con estas mentiras, era que el gobierno de Néstor decía maravilloso y que el de Cristina no. Bueno, Cristina atravesó esta feroz crisis financiera internacional y nos condujo, pero como una piloto de tormentas de lujo, a tal punto que fuimos el primer país de la región que sale más rápidamente. En el tema concreto de trabajo hubo montones de medidas, pero en el tema concreto de trabajo estuvieron los repro, que sostenían una parte del salario de los trabajadores. La idea era que no se desvinculara porque era muy costoso volver a recuperar. Bueno, y se hacen todas las medidas al punto tal que ya en el año 2010 comienza otra vez, se recuperan los puestos de trabajo que se habían perdido y sigue por cuarto trimestre consecutivo el crecimiento del empleo y bueno, y ya se empieza a consolidar una etapa. Salimos muy rápido en relación al resto de los países y el resto de Europa. Europa lidiaba todavía con los efectos de la crisis. Cuando se reúne el G20, Cristina y Lula le proponen al G20 sumar a la OIT para que escuchara la voz de aquellos que eran verdaderamente perjudicados en la crisis. Bueno, se aceptó a regañadientes, no sé si hubo mucho efecto, digamos, tuvo eso, pero lograron que se incorporara en el G20 en la propuesta de medidas. Eso comienza, bueno, nuevamente a crecer en el empleo, y eso fue en el año, y antes, en ese mismo momento, en el año 2008, se dicta la ley de movilidad jubilatoria. ¿Se acuerdan que en esto estaba dando, porque el Congreso no dictaba la ley, los aumentos? En este caso se dicta la ley de movilidad jubilatoria, que tiene dos componentes. Un componente que sigue el crecimiento de los salarios de los trabajadores estables, y el otro componente, el otro 50%, que continúa el crecimiento de los impuestos y de los tributos de ANSES. Y se otorgaban en dos épocas del año, en marzo y en septiembre de cada año. Eso fue una gran medida. Teníamos inclusive, había habido algunas denuncias en la Comisión de Derechos Internacional de Derechos Humanos que fueron levantadas. Otro aspecto central en materia de seguridad social en el gobierno de Cristina fue la recuperación de nuestro sistema de reparto. Se crea el SIPA, Sistema Integrado Provisional Argentino. Recuperamos el sistema de reparto. Los bienes que estaban en el exterior, que se habían invertido en el exterior,
vuelven a ser administrados por nosotros, por el Estado, en una forma más eficiente, fue incrementando su valor, no se cobraban las altas comisiones que cobraban las AFJP, y tenía mucho control. ¿Se acuerdan la época que decían que se gastaba la plata de los jubilados? Bueno, se creó una comisión bicameral en el Congreso de seguimiento, había un consejo con los jubilados, los trabajadores, los empresarios, los legisladores, jefatura de gabinete, estaba la CIGEN, la Auditoría General de la Nación, es decir, hubo un control y un seguimiento permanente de los fondos. Pero uno de los aspectos más importantes en la inversión de esos fondos, que obviamente tenían que ser invertidos con criterios de seguridad, tuvo que ver con que se podía invertir se propendía que se invirtiera en proyectos productivos o de infraestructura, es decir, que se invirtiera en la economía real. ¿Por qué? Porque la idea de este modelo de proyecto de país de Néstor, que comienza con Néstor y es continuado con Cristina, tenía que ver con el fortalecimiento del mercado interno. Por eso el énfasis tanto en las políticas fiscales, tanto en los salarios y tanto en incluir, porque ellos decían que además de incluir a nuestros compatriotas que estaban excluidos y mejorarle la vida a los que estaban rezagados, eso mismo tenía un impacto en el mercado interno. Perdón si no me escuchan atrás. Tenía un impacto en el mercado interno que era lo que nos permitía justamente evitar que cualquier tempestad que hubiera afuera, en el exterior, no nos impactara tanto, como de hecho ocurrió con la crisis financiera internacional. Otro gran salto copernicano en relación a las políticas de seguridad social fue la asignación universal por hijo. Esto fue la asignación, otra mentira cuando dicen los planes, que las chicas, yo no. Estos son las asignaciones familiares, las mismas que cobraron siempre los trabajadores formales, se extiende también para que lo cobren los trabajadores informales. Y ahí es muy interesante lo que ocurrió, porque se arrojó luz sobre un sector que no estaba suficientemente visibilizado y empezaron a aflorar temas importantísimos que ocurrían al interior de la vida de esas familias. Una parte, que vuelvo a repetir, importantísima, fue el tema de género. También el 80% de los titulares, de las titulares, fueron mujeres. Por eso es que Cristina les da la titularidad a las mujeres para que cobren las asignaciones de sus hijas. Como había un seguimiento por escolaridad y había un seguimiento por salud y demás, crece la matrícula escolar, empiezan a ir a la escuela, se detectan lugares donde no había escuelas, se comienzan a construir, o sea, hubo un trabajo interministerial muy importante, al punto tal que en algunas zonas, aunque parezca mentira, había chicos indocumentados, por ejemplo. Entonces eso permitió hacer tareas muy importantes al interior de esa población. Bueno, eso permitió universalizar, o sea, proteger a todos los adultos mayores entre el gobierno de Néstor y de Cristina. O sea, universalizamos las jubilaciones. Se universalizó también la asignación familiar, la asignación por embarazo también. Las mujeres que cobraban solamente en la economía formal pasan a cobrarlo aún en trabajos informales. Y en definitiva, lo que... A ver si me olvido de alguna otra medida. Bueno, sí, hubo innumerables medidas de ampliación de derechos en el campo laboral.
se incorporaron colectivos también históricamente rezagados, como puede ser el de empleadas de casas particulares, trabajadores rurales. La brecha, hubo políticas de género, hubo muchísimas cláusulas de género en los convenios colectivos. Es muy interesante, alrededor de 600 y pico de cláusulas en los convenios colectivos que permitieron dar mejores condiciones para las mujeres, pero también cerrar un poco la brecha en un 8% en relación a los salarios de los hombres y de las mujeres. Bueno, todo este camino llevó a construir un sólido piso de protección para justamente la población más vulnerable. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los adultos mayores, los niños, las niñas, las mujeres, las personas con dificultades para trabajar con discapacidad. Ese piso de protección es lo que garantizó además que pudieran gozar de los derechos humanos y bajó la desocupación de un 25% a un 5,9%. De más de un 50% de trabajo no registrado se bajó a un 33%. Hay un núcleo duro muy difícil, a pesar de todas las medidas activas que se tomaron. En definitiva, de lo que se trata, volviendo, yo lo tomé a Platón o Aristóteles, se trata de saber en qué país queremos vivir. Si queremos vivir en un país más justo, que la distribución de la riqueza sea equitativa, si queremos un proyecto de vida colectivo, si queremos que sea un proyecto de vida fundado en la solidaridad, hay otro camino. Ese otro camino no es teórico, no es el flaco desgarbado que vino del sur proponiendo un sueño. Fueron 12 años ininterrumpidos de un buen vivir, del bienestar. Eso lo conocimos, lo transitamos, lo vivenciamos. Y tenemos otro modelo que también en los 90 lo vivimos, lo transitamos y lo vivenciamos. Son dos modelos y dos caminos distintos, pero no equivocarse. Que no nos engañen más. Hay otro proyecto y lo sabemos. Muchas gracias.